Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de la refinación en México. Hoy en día nuestro país cuenta con 8 refinerías, pero vamos a hablar primero de 6 que son ya del siglo pasado. La refinería de Madero en el Golfo de México data de 1914, imagínense. La de Salamanca en Guanajuato de 1950, la de Minatitlán de 1956, la de Salina Cruz, Oaxaca de 1974, la de Tula Hidalgo de 1976 y la de Cadereyta de 1979. Luego de esos años no se volvió a construir una refinería más que la barda de ya saben quién. Pero vamos por orden. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1993, en vez de hacer una nueva refinería, se optó por que Pemex se asociara con Shell para compartir la refinería Deer Park en Houston, Texas. México contaba con el 49.99% de las acciones y Shell con el 50.005% de las acciones, lo que le permitía manejar la empresa y decidir qué se hacía con las utilidades. Es decir, con Carlos Salinas siempre por debajo de Estados Unidos o de cualquier país. Con el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo la oferta para comprar la parte de la petrolera extranjera y se cerró la operación con un costo de $596 millones. Y el 24 de mayo del 2021, el presidente informó al pueblo de México lo siguiente. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex, y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. En el gobierno de Borolas Felipe Calderón se impulsó la fantasmagórica refinería Bicentenario. Pero el muro fue lo único que se construyó, a pesar de que en la compra de terrenos, estudios, diseño y más para la refinería se gastaron $620 millones. O sea, un robo multimillonario, porque además debemos recordar que se impulsó esta refinería y muchas personas aledañas al lugar invirtieron, vendieron terrenos, compraron herramientas, camiones y todo para nada. Y en el actual gobierno se construyó la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se inauguró el 1 de julio del 2022. Se comenzó a construir en el 2019. Además, desde el inicio de este gobierno se implementó un plan de rehabilitación para las otras 6 refinerías que les mencioné que son del siglo pasado, que estaban muy mal y su rendimiento era de un 38%. Y aquí les dejo un fragmento de cuando se presentó ese plan por la secretaria de Energía, Rocío Nale. A nombre del Gobierno de México, tengo el honor de presentar el Plan Nacional de Refinación de nuestro país. Conscientes de la situación actual en que atraviesa el mercado de combustibles en México, esta administración se ha dado a la tarea de establecer en forma responsable una ruta de trabajo que nos permita a los mexicanos en un corto a mediano plazo revertir algunos índices productivos y comerciales que hoy no son favorables, para que en este sexenio la balanza comercial petrolera deje de ser deficitaria y tener un superávit para equilibrar la balanza de pagos en el país. Todas las empresas petroleras del mundo basan su crecimiento y desarrollo en su capacidad de producir, transformar, obtener valor agregado y comercializar en el contexto del mercado internacional, pero cuidando en todo momento la capacidad de abastecer el mercado interno para asegurar la autosuficiencia en su país de origen. Cabe señalar
que en todos los países del hemisferio, cada gobierno mantiene el mando y coordinación del sector energético. Por ejemplo, lo observamos con Estados Unidos, Canadá o Arabia Saudita, por mencionar algunos, que son naciones con una gran capacidad de producción. De igual manera, el Estado mexicano va a tomarla con mucha responsabilidad la coordinación de este importante sector. Y vamos a actuar en forma inmediata, porque al final del presente año, México tendrá el mayor déficit de su historia en la balanza comercial petrolera. De un superávit de 15,000 millones de dólares que tuvimos en el 2008, pasamos a un déficit de 24,000 millones de dólares en este año. Y este resultado es porque si bien el reporte de exportaciones de 31,000 millones de dólares de petróleo, la importación o compra de petrolíferos es de 55,000 millones de dólares en el mismo periodo. Este año importamos el 80% de las gasolinas que consumimos, mientras que nuestro Sistema Nacional de Refinación, que consta de 6 refinerías, estuvo trabajando una capacidad en promedio de 38%. Por lo anterior, tal como lo observaron en el video, se anuncian las medidas que se tomarán en forma inmediata en el siguiente Plan Nacional de Refinación. Se rehabilitarán las 6 refinerías. Eso es todo, te agradezco que veas hasta acá. Te pido por favor que le des like, que no se te olvide suscribirte, que compartas, que comentes. Hasta la próxima.